Hola. Hoy os traigo la primera parte de las lecturas que hice a lo largo del mes de octubre. He tenido que dividirlo en dos partes porque ya es la segunda vez que grabo esto. Quería haberlo hecho en un solo vídeo, pues porque me resulta más cómodo para editar sobre todo, pero fue imposible porque queda larguísimo. No sé, este mes he leído muchísimas cosas, quizá no más que otros meses, pero sí, al ser historias cortas, muchas, pues es que no me daba tiempo real para hablar de todo. Así que nada, esta primera parte va a estar dedicada a las lecturas que hice que no tenían nada que ver con Halloween y un par de cómics que he leído. Y la segunda parte, que la publicaré el domingo, pues va a tener que ver con todas las lecturas que hice un poco creepies y halloweenescas. El primer libro que leí este mes fue Cerezos en la oscuridad, de Higuchi Ichiyo. Es un libro de relatos ambientado a finales del siglo XIX en Japón. Y es un libro que me ha gustado muchísimo. Ya tenéis que saber que yo de relatos no soy mucho, me cuesta bastante, no sé, la verdad es que me gusta leer historias más largas, pero quizá dentro de la literatura japonesa sea una de las cosas donde menos me importa que sean relatos cortos. Por la manera en la que tienen ellos de entender la literatura y las historias, no suelen entenderlo como nosotros en Occidente, que siempre tiene que ver, o casi siempre, esa estructura de principio, nudo, desenlace, el desarrollo es más complejo. Aquí tiene que ver más con sentimientos, más que con hechos, y eso le va muy bien al relato. Y en este caso la verdad es que me ha encantado. Es una compilación de relatos que es que pocas veces me pasa que es que me han gustado absolutamente todos los relatos, que menos el de Cerezos en la oscuridad, que es el primero, quizá porque es el más cortito, porque en realidad los he disfrutado todos. Me gusta muchísimo porque habla de una parte de la población sobre la que no suelo leer, pues habla desde criadas a costureras, prostitutas, geisas, pues mujeres un poco dentro de la clase más baja de la sociedad en esa época, pero que vivían por sí mismas. Y la verdad es que es un libro en el que he encontrado mucha crítica hacia la sociedad y hacia ese machismo que trataba a las mujeres como esclavas en esa época. En ese sentido es muy interesante también todo el prólogo y la introducción que nos hacen en este libro, que nos habla de cómo era la sociedad japonesa en esa época y cómo intentaron, para abrirse a Occidente, intentaron eliminar esas partes más machistas de la sociedad japonesa sin éxito, porque la verdad es que era brutal el machismo que había, bueno, y que sigue habiendo en Japón, ¿no? Pero bueno, de aquella ya, pues podéis imaginaros, las mujeres eran posesiones y poco más. Entonces me gustó mucho ver a estas mujeres que van un poco más allá, que tienen un poco más de libertad o intentan luchar por sobrevivir sin necesidad de apoyarse en un hombre. Y pues son relatos intimistas, muy bonitos, muy poéticos, melancólicos. No sé, me gustaron muchísimo todos. No es que sean historias espectaculares ni nada de eso, pero me los creí tanto, daba la impresión de que la autora conocía perfectamente pues esos ambientes y esas personas, y se transmite muy bien. Además también me gustó mucho eso, cómo está escrito, porque la autora da su opinión abiertamente. En fin, una autora que me da muchísima pena de que muriera tan joven, con lo cual no le dio tiempo a escribir demasiado, pero espero que si hay más relatos los publiquen, porque de verdad que me ha gustado muchísimo, muchísimo. Y si no habéis leído nada de literatura japonesa, esta también sería una buena opción para empezar, porque la verdad que escribe de una manera que es muy sencilla, y aunque te puede, no sé, chocar un poco al principio que sean historias tan anecdóticas, cuando te metes y vas leyendo, es verdad que cada relato que leía me gustaba más que el anterior. Es algo que suele pasarme con los libros de relatos, porque tardo un poco en meterme como en ese ambiente, pero cuando me metí es que, pues eso, que es que me conquistó. El libro que leí a principios de mes fue El nombre del mundo es bosque, de Ursula K. Le Guin. Ursula K. Le Guin ya podemos decir que es una de mis escritoras preferidas, ya lo puedo decir abiertamente, porque Historias de Terramar me fascinó Los desposeídos, me ha encantado este también, y estoy deseando leer el de La mano izquierda de la oscuridad, que estoy segura de que también me va a gustar mucho. Este del nombre del mundo es bosque es uno de esos relatos quizá menos conocidos, es una novela corta de 150-160 páginas, y la verdad es que a mí me ha sorprendido que en tan pocas páginas consiguiera crear una historia tan redonda, porque es que es así. Nos habla de una colonia de la Tierra en un planeta que va a ser devastado completamente por pues, los terráqueos, que van a pues eso, explotar ese mundo en su propio beneficio. Por otra parte, también van a explotar a los habitantes de ese mundo, que es muy interesante porque a mí de lo que más me gustó fue cómo desarrolla la cultura de esos habitantes.
Me gustó muchísimo porque, bueno, por una parte nos define como seres antibelicistas en cierta manera y que evitan los conflictos. Por otra parte es una sociedad matriarcal y lo que más me gustó fue como, no sé, el concepto que tienen sobre el mundo de los sueños y la vigilia, que no tiene nada que ver como nosotros lo interpretamos. En fin, me pareció súper interesante y curioso. También me gusta que la historia está contada desde distintos puntos de vista, con lo cual vemos pues desde los colonos hasta los colonizados. Es un libro o una historia totalmente antibelicista que habla pues también de la explotación de los recursos naturales, de la explotación de las personas, de cómo se puede llegar a la devastación completa de un mundo por el egoísmo de otro, a destruir, al desprecio hacia otras culturas que desconocemos. En fin, a mí me pareció un libro muy interesante, muy crítico, que te da para reflexionar un montón. Y eso que ya digo, que es un libro muy corto, y si no habéis leído tampoco nada de Callegin o nada de ciencia ficción, es muy buena idea empezar por aquí porque, ya os digo, es fácil, asequible y muy interesante por todo lo que plantea. La tercera novela de la que quería hablaros de momento es Que verde era mi valle. Este libro me gustó muchísimo. O sea, es que ya veis que los tres de los que os hablo en esta ocasión me han encantado. Y quizá el que más me ha gustado ha sido este. O sea, la primera parte del libro, la primera mitad era un 5 como una casa porque lo estaba viviendo. Es que, a ver, vamos a empezar por el principio. Esta novela yo hacía un montón de tiempo que quería leerla y eso que bajé un poquitín mis expectativas porque la gente la comparaba mucho con Al este del Edén, que sabéis que es un libro que no me gustó mucho. Por suerte no le encuentro ningún tipo de similitud, en cambio me recuerda a esos libros tipo Un árbol crece en Brooklyn, o yo qué sé, autobiográficos del estilo de Sidra con Rossi. Este no es un libro autobiográfico, pero lo parece, porque el autor habla de una manera de los personajes, del protagonista en primera persona, que tú te crees que esa es su vida. Y no, para nada, no es su vida, es una novela, pero es que está contado de una manera que de verdad que es que parece que es su vida, es increíble. El libro está ambientado en Gales, en un pueblo minero, al final o a finales de la época victoriana. Me ha gustado muchísimo también, no solo por esa, no sé, ese análisis de la vida familiar en Gales, de cómo eran las cosas en un pueblo minero, sino también por cómo nos describe cómo va evolucionando o involucionando la vida de los mineros, cómo pues, empiezan a aparecer los sindicatos, cómo la vida que llevan laboral cada vez va peor, tienen peores condiciones, los accidentes de la mina, los sueldos cada vez más bajos, los problemas entre los trabajadores, todo eso, aunque esté en segundo plano porque nuestro protagonista es un niño, al ocurrirle a su familia está muy bien tratado y me resultó súper interesante. Bueno, a ver, no os voy a engañar, lo que más disfruté fue esa relación familiar entre los personajes, que a mí tanto me gusta leer sobre familias, sobre hermanos, y es que es tan completamente entrañable. Al mismo tiempo hay partes bastante duras que a mí se me cayeron lagrimones ya en varios momentos de la novela. Como decía antes, la primera mitad me pareció una pasada. Sí que es verdad que es que al principio la historia comienza con nuestro protagonista que tiene como 12 años o cosas así, y es que esa parte de el protagonista siendo niño, su relación con su madre, con sus hermanos, es que me emocioné en tantísimas ocasiones. Luego la segunda parte, que ya es más adolescente, aunque me gustó, no sé, me dio bastante pena las cosas que pasan y bueno, no sé, no lo disfruté tantísimo, aunque me gustó muchísimo hasta el final. Pero bueno, la primera parte ya os digo que cada página lo estaba disfrutando de una manera, principalmente por los personajes y por esa ambientación tan nostálgica y de un mundo que ya no existe. Y ya os digo, es que son personajes inolvidables que se quedan contigo. Para empezar, ya el protagonista, a mí me pasa muy pocas ocasiones que el protagonista me guste tantísimo. Lo normal es que me gusten más los secundarios. Y en este caso el protagonista se ha quedado conmigo. Es que me dan ganas de achucharlo en cada puñetera página, o sea, es que es adorable. Es un libro que yo creo que es de estos que le puedes recomendar a casi todo el mundo, porque yo creo que casi todo el mundo lo va a disfrutar. Vamos a hablar de los dos cómics que leí este mes. Los dos los saqué de la biblioteca y uno ya lo devolví, o sea que no os lo puedo enseñar, pero bueno. Es el segundo tomo de La balada del norte. Ya os hablé hace muy poquito de este cómic que habla de la revolución en Asturias de los mineros, precisamente previa a la guerra civil. Y el segundo tomo es que me ha gustado aún más que el primero, que ya visteis que me gustó un montón.
Ya se sabe que van a ser 3 volúmenes en total, o sea que estoy súper contenta porque tampoco quería que esto se alargara demasiado, pero es que la historia me está gustando muchísimo cómo se está desarrollando. Estoy encantadísima con esas partes históricas, esos retazos que nos va contando de todo el contexto que había en esa época en España. Es la verdad que una parte de la historia reciente que convendría recordar mucho. Y bueno, que también tiene esa parte pues simplemente de historia entretenida, muy bien contada, con un dibujo muy chulo. Y la verdad, que es lo que os digo, este segundo tomo he disfrutado muchísimo de cada página. Y lo estoy sacando de la biblioteca y me estoy arrepintiendo porque lo quiero comprar y lo quiero tener para releer, porque es una historia además como para releer y para prestar a tus amigos y a la gente y que lo lea todo el mundo, porque a mí me parece una lectura buenísima. El otro cómic que saqué de la Biblia es Valerosas. Y también, este tenía muchísimas ganas y también se ha llevado un 5 estrellazas como una casa, porque es que me ha gustado muchísimo. No sé, no me esperaba para nada que me fuera a gustar tanto. Tiene un dibujo, por cierto, muy chulo. No sé si como un poco caricaturesco. Y habla de mujeres pues que básicamente a lo largo de la historia en diferentes países, con diferentes culturas, salieron adelante por sí mismas. Y a mí eso ya me inspira un montón. Yo le he dado 5 estrellas porque todas las historias me han gustado mucho, pero sobre todo porque con todas he aprendido algo. Y además es que para mí tiene el punto justo, porque vale, está muy resumida cada una de las historias de estas personas, pero te cuenta justo lo que necesitas para que te cree más curiosidad por investigar sobre la vida de esa persona. O sea, te genera más ganas de saber más de esas personas y eso es genial. Por otra parte está contado con muchísimo sentido del humor, que es algo que agradezco mucho y ya digo, es como precioso de leer. Son historias muy bonitas, es que me han gustado todas, algunas me han sorprendido muchísimo y no sé, es que no me podría quedar con ninguna porque me han gustado todas y que es también una de esas lecturas que merece la pena leer y releer y que se lea a todo el mundo. Es yo creo el típico regalo que le puedes hacer a cualquier persona y a cualquier persona le va a gustar. Yo quiero tenerlo de nuevo, o sea, no sé por qué saco cómics de la biblioteca porque luego me generan esa necesidad de comprármelos, pero bueno. Esa es la primera parte del vídeo que os tenía preparado con todas mis lecturas previas a Halloween. Ya me contaréis qué os parece, si os ha gustado el vídeo, si conocéis estos libros y estos cómics de los que os he hablado, queréis leerlos, si no, lo que queráis, lo hablamos en los comentarios. Y acordaros que el domingo sale la segunda parte de mis lecturas, en este caso Halloweenescas. Muchas gracias por estar ahí como siempre, nos vemos pronto y adiós.